Bien, amigos, estamos en Horas Extras, su espacio habitual de cada domingo de 9 a 11 de la noche por Carivisión. Y en esta ocasión es domingo 10 de junio del 2018. Al año le restan 204 días, 707 días faltan para el 17 de mayo del 2020, para la cita electoral más próxima, y también 798 para el 16 de agosto del 2020. Tenemos luna en cuarto menguante y la Iglesia Católica conmemora hoy el Día de los Santos Gertulio y Tamar, obispo, Santa Margarita, Juan Dominici, Críspulo, Mauricio, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Este programa se transmite por Carivisión. Recuerde que puede verlo también en la página revista110.online y también verlo siempre en nuestro canal 26 de Claro y Tricón, 22 de Aster. Día también en el cual se conmemora que en 1770, a pedido del gobierno español, los ingleses abandonaron las Islas Malvinas. Sucedió en esa ocasión, aunque posteriormente sucediera, ellos ratificaron su presencia mediante una invasión. Bien, amigos, antes de dar inicio al programa, queremos decir que ya Carlos, el doctor del Castillo, Qué bien. ya ha hecho hábito y costumbre. Muy bien, qué bueno. Lo hemos convencido. Enhorabuena que esté acá con nosotros Bien. en Horas Extras. Queremos también decir que la revista electoral parece que va a madrugar, no por parte de nosotros, Sí. sino porque los políticos ya decidieron comenzar una campaña 2 años antes, no importa lo que diga la ley. No, y van surgiendo más aspirantes. Y lo cada otro, vez. hay cosas que se llaman posverdad, que es la mentira y la manipulación de algunas cosas. La mentira que puede parecer la verdad más creíble y la verdad que viene después de que se difunde esa idea. Sí, pero tenemos 2 cosas que están bien establecidas. Hoy se difundió la idea o la noticia de que había fallecido un famoso psiquiatra muy querido aquí. Totalmente falso. Ese psiquiatra lo que hizo fue que escribió en el periódico El Nacional en el día de hoy la muerte de un colega que más adelante el doctor Palacio nos va a decir al final de su participación quién fue ese psiquiatra. Lo que quiero decir es que totalmente falso que el muerto goza de muy buena salud. ¿Verdad? Todavía estamos en eso, doctor. El doctor Mella está muy bien. Y por otra parte, una información de un fallo, de un listado que dio un tribunal brasileño en el que está todo el mundazo implicado en Odebrecht. Oh, Dios. Y como mucha campaña política que está basado en medias verdades al revés, doctor. Como dice nadie Sabina. está planteando nada. Lo que están tratando es de implicar a todo aquel que tenga posibilidades, incluyendo a un partido entero. ¿Verdad? Sí. Los otros 2 temas vamos a tratarlo en el curso del programa porque hay mucha confusión con el caso de Venezuela, con el caso de la OEA, con el caso de la posición dominicana, pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Bien, sí. Una pausa que nosotros vamos a hacer en unos instantes, recordándoles previamente que este programa llega hasta ustedes como una cortesía de L&R Comercial, el lugar donde se encuentra todos los artículos para el hogar, ya sea muebles, electrodomésticos y todo eso que a usted le acomoda su vida. L&R Comercial, con excelentes facilidades de crédito. En la prolongación Gustavo Mejía Recara, solo 50 metros de la Luperón, está su tienda, su outlet. Y en 32 localizaciones diferentes en el país usted puede ver L&R Comercial, donde le tratarán igual de bien que aquí en la capital. L&R Comercial.
También recordándoles que la General de Seguros les da mucha tranquilidad a usted y a los suyos con productos que le hacen continuar diciendo que son la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano. Vaya tranquilo donde usted quiera con la General de Seguros, tranquilamente seguro. Volvemos en unos instantes. Y luego lo hicieron en 1965 con República Dominicana, nuestra hermana y amada República Dominicana. Amada República Dominicana, de Juan Bosch, el gran Juan Bosch, palabra de la dignidad. Juan Bosch, el que nunca traicionó a los pueblos. Juan Bosch, el que siempre fue leal a la causa y no tuvo miedo del imperialismo norteamericano. Juan Bosch no tuvo miedo de las amenazas imperialistas y luchó por su pueblo y pasó a la historia, porque los que luchan valientemente pasan a la historia, como Juan Bosch y Francisco Camayo, nuestros hermanos héroes de República Dominicana. En 1900 fue igual. Primero la resolución de la OEA por unanimidad y luego la invasión a República Dominicana. Para que ustedes vean lo que hemos derrotado. No solo que no hubo unanimidad, sino que los derrotamos. No lograron los votos. Y Venezuela, por iniciativa propia, continúa su camino de irse de esa basura inútil que es la Organización de Estados Americanos. El presidente venezolano Nicolás Maduro elogió a Juan Bosch y a Francisco Alberto Camaño por su lucha contra la intervención de Estados Unidos en el año 1965. Lo comparó con en el contexto actual en lo que la Organización de Estados Americanos busca sancionar a Venezuela por las elecciones recientemente celebradas, en cuyos aspectos los representantes dominicanos se solidarizaron con el organismo regional y le retiraron el apoyo a la nación sudamericana. Juan Bosch no tuvo miedo de las amenazas imperialistas y luchó por su pueblo y pasó a la historia, porque los pueblos que luchan por su pueblo pasan a la historia, como Bosch y Francisco Camaño, expresó el mandatario venezolano. Durante un discurso divulgado el sábado, ayer, el presidente venezolano compara la decisión a unanimidad que realizó la OEA antes de la intervención norteamericana en República Dominicana con la decisión de la OEA de desconocer los resultados electorales de Venezuela. Para que ustedes vean lo que hemos derrotado, puntualizó el gobernante. Se recuerda que hace 5 días el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró que con Nicolás Maduro en el poder, la democracia en Venezuela está muerta y pidió a los países miembros de la OEA que expulsen esa dictadura del organismo continental. Al día siguiente, la OEA aprobó una resolución de la cual República Dominicana votó a su favor. Esta resolución abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo y desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en la que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente. Al respecto, en Santo Domingo, el embajador venezolano en República Dominicana, Ali de Jesús Uzcategui, dijo que su país es respetuoso de la decisión tomada por República Dominicana de respaldar la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que declaró ilegítimo el proceso electoral venezolano del 20 de mayo y que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela en ese organismo. Puedo hacer referencia de una actividad que acaba de realizar en Venezuela, una asamblea, donde el presidente Maduro, en palabras más o menos, mantenía el respeto al proceso de integración y las relaciones políticas, económicas y sociales
con ese gran pueblo que es el pueblo dominicano, señaló el diplomático. Esta resolución fue aprobada con el apoyo de 19 países, 4 en contra y 11 abstenciones, en una votación nominal en la que República Dominicana fue la primera en votar. Nosotros somos respetuosos, tanto de un lado como del otro. Respetamos nuestras decisiones, una decisión que se puede adoptar de acuerdo a las medidas políticas que en ese momento crea conveniente un Estado, apoyando una votación o hacer referencia a cualquier actividad dentro del proceso multilateral, en el caso de la OEA, agregó el embajador Uzcategui. A continuación tenemos justamente al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el embajador Alí de Jesús Uzcategui y Duque. Los acompañan también 2 dominicanos activistas sociales y dirigentes políticos. Está con nosotros, además del embajador Virtudes Álvarez y el doctor Secundino Palacios. Le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados y, como es obligado, el embajador nos va a echar unas gotitas en los ojos para ver si vemos esa situación que no se convierta en una posverdad. Bienvenido y gracias. Buenas noches, mi estimado Jacín. Gracias por la invitación a su programa La Hora Extra. ¿Verdad que es muy extra, no? Cuando usted habla de esas goticas es cuando pasa una muchacha y hay que echarse colirio, ¿no? Pero en ese contexto aquí no tenemos que echarnos colirio, sino realmente ver la situación política nacional en lo que respecta a nuestro país y desde el punto de vista internacional. Y entre ellos también profundizar en el tema de no solamente la conducta que ha tenido la OEA, sino las respuestas de algunos países en función de un apremio, en función de una amenaza, en función de un posible, a lo mejor, hostigamiento, pero que realmente no va a manifestar lo que ha surgido a través de la historia, que es el respaldo de los pueblos de América Latina y el Caribe para su autodeterminación e independencia. Por ello, nuestro país, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra en estos momentos en un proceso político en el cual cada día nos exige más su defensa, y no es la defensa de un proceso político como tal, sino la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que de alguna manera es la carta magna de nuestro país y establece el sistema político. Y así como ocurrió en 1965, por aquella Constitución que el profesor don Juan Bosch constituyó, creó y que abría a la República Dominicana en su momento histórico como país democrático. Sobre esa constitución fue que realmente hubo la intervención de aquel ayuda, no ayuda humanitaria, ¿no?, sino aquel canal humanitario establecido siempre por el Estado imperial, por el Estado norteamericano, con la anuencia de la OEA, por supuesto. Acá nos ocurre en el momento histórico algo parecido. Tenemos una constitución que lo que ha obtenido es logro para la población, y en ese contexto configura otro sistema político que abre las puertas a un contexto general de América Latina y el Caribe desde 1998, y en donde los pueblos pueden decir que es posible tener un desarrollo humano, donde los pueblos pueden decir que son dueños de sus riquezas y que en ese contexto pueden buscar el desarrollo no solamente de las instituciones, de las organizaciones, sino del Estado, del concepto Estado-Nación, y lo más importante, la integración real de los pueblos de América Latina y el Caribe. Bien. Nosotros entendemos, antes de volver al tema de la OEA, que
quizás el doctor Palacio, Virtudes y el propio embajador nos pueden ayudar a que nosotros podamos comprender algunas situaciones que surgieron a partir del año 60. En el año 60, en la República Dominicana, por situaciones que se provocaron a raíz del atentado contra Rómulo Betancourt, la OEA le puso a Trujillo unas sanciones y tuvimos bloqueo hasta un año después de la muerte de Trujillo. En el año 59, cuando triunfó la Revolución Cubana, 1 o 2 años después, no tengo la fecha exacta, Cuba fue expulsada de la OEA y se le declaró un bloqueo. Sin embargo, excepto con Bahía de Cochinos, siempre hubo respeto a la determinación de ese pueblo. Y Estados Unidos, teniendo cerca a Cuba, respetó la libre determinación de ese país hasta ahora, porque ha tenido diferencias, pero la ha respetado. Entonces, ¿por qué a Venezuela, que ha celebrado 20 o más elecciones con la participación de los que quieren, otros no han querido, como fue lo último, que quizás no fueron todos, pero ¿por qué hay esa gran diferencia a esa frase de libre determinación de los pueblos? La dama primero. Gracias. Primero la dama. Sí, sí. Pero no por dama, ¿eh? No. Derecho conquistado. Sí. Quizás Venezuela esconde un tesoro que no lo tiene República Dominicana, que no lo tiene Cuba. Esos recursos naturales, por ejemplo, el caso del petróleo, el caso incluso del agua dulce. ¿Cuánto le cuesta a Estados Unidos, un poco para graficar, un buque de petróleo traído desde Arabia Saudita? ¿Cuánto le cuesta ese mismo buque colocarlo en California? Entonces, solo para tomar un ejemplo, un caso, es decir, la pérdida de Estados Unidos del poder, del control que tenían en otros momentos históricos, de los recursos naturales de Venezuela, hoy no lo tiene. El pueblo venezolano ha decidido trillar un camino, establecer unas reglas de juego diferentes, en todas sus circunstancias políticas y económicas, la explotación de los recursos naturales, un modelo de desarrollo diferente, un modelo de democracia diferente, pero yo particularmente creo, así planteándolo más gráfico, probablemente si Venezuela no tuviera la reserva petrolera que tiene, incluso otros recursos naturales que están en la mira de Estados Unidos, no solo frente a Venezuela, sino cualquier país del mundo que lo tenga, la actitud de Estados Unidos hacia Venezuela fuera diferente. No se trata simplemente de que porque no le gusta Maduro o porque no le gustaba Chávez. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Como tampoco es tan sencillo endosarle a que Maduro tiene la culpa de todo lo que ocurre en Venezuela. Pero si por Maduro, hasta el mismo Maduro yo lo he visto haciendo chistes en la televisión sobre el caso. Es decir, Nicolás Maduro tiene culpa de si hay sequía y si llueve. Nicolás Maduro tiene culpa si hay tristeza o alegría en los cerros, en las calles. No es tan simple. La violencia, la agresividad, la hazaña con la que Estados Unidos enfrenta el proceso político histórico actual que vive Venezuela pasa por su afán de reconquista de espacios perdidos en América Latina, y dentro de esos espacios políticos perdidos, los recursos naturales.
Estados Unidos va perdiendo terreno porque lo que la administración de Donald Trump entiende como su competencia, China, le está comiendo los caramelos o amenaza con comerle los caramelos en América Latina. Esa es otra pregunta que también tenemos que planteárnosla. Es decir, hasta dónde ese mercado que los gringos pretendieron que fuera de su propiedad exclusiva, ese mercado de consumidores, porque es así que nos ven, no nos ven como personas, sino consumidores. ¿Cuántos millones de consumidores la presencia china en América Latina le sustrae al mercado norteamericano? Entonces yo pienso que, ¿por qué con unos sí y con otros no? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto ensañamiento contra Venezuela? Insisto, hay que buscar la explicación en dos vertientes. La búsqueda de Estados Unidos de recuperar lo que ellos entienden que es su patio trasero, América Latina y el Caribe, y volver su control sobre la depredación de los recursos naturales de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Al gobierno de Venezuela se le acusa de no haber organizado un proceso electoral, unas elecciones, ajustándose a los estándares de la democracia del mundo moderno. ¿Qué tienen ustedes que decir con respecto a esa parte? Pero ¿Cómo se les responde a esa acusación? El propio Centro Carter, que está fuera de sospecha que sea de izquierda, Jimmy Carter, su centro, su ONG. Ahora en esta última. No, en sentido de procesos de evaluación cualitativa de los procesos electorales en Venezuela, la ha calificado, está demostrado cuantitativa y cualitativamente la calidad de la democracia electoral, del régimen electoral de la República Bolivariana de Venezuela, muy superior a quienes pretenden dar pautas de cómo debe regirse la democracia electoral. Pero dice que la oposición no tuvo oportunidad de participar y que muchos dirigentes políticos estaban presos. Palacio seguro quiere decir algo. Mire, uno tiene que reírse. Buenas noches, doctor Jacín, mi amigo, qué bueno que tenemos aquí al doctor Don Cristino del Castillo, glorioso camarada y amigo de siempre. Y buenas noches a todos el equipo. Uno dice, tiene que reírse porque resulta risible y vergonzoso. Risible y vergonzoso porque cuando usted agarra el mapa político de América Latina y hace un chin de historia sencilla, tú te das cuenta, uno, qué ha hecho y cuál ha sido la historia política de Estados Unidos frente a lo que ellos llamaban su patio trasero, que se acabó. Eso se acabó. Y mucha gente no lo quiere entender. Y hay resistencia a entenderlo. Pero no se acabó porque lo diga yo, sino por la actitud de los pueblos de América Latina en sentido general. Y dos, si ustedes hacen un breve recuento, intervenciones norteamericanas, yanquis, en América Latina. Podemos irnos en el momento que yo nací, en el 1954 yo nací, tengo 63 años, 1 de septiembre. En ese año estaban invadiendo a Guatemala, los yanquis, con los mismos argumentos que se esgrimieron para intervenir en la República Dominicana. La Constitución de Jacobo Arbenz en Guatemala, en el 1954, es una constitución democrática. Hablaba de reforma agraria, de salud, de educación, de bienestar ciudadano, de redistribución del ingreso, pero cosas elementales, ponerle zapato a la gente, que los niños fueran a las escuelas, cosas básicas. Con ese mismo argumento de hoy, por eso digo risible y ridículo, porque son mentalidades que no avanzan, por eso se quedan anclados, comiendo basura y metiendo drogas. Y no me apena, lo digo como médico, ¿no? Como médico lo digo porque un país que tiene 100 millones de diabéticos y de hipertensos, que tiene 84 millones de adictos a droga fuerte, que se dan el lujo de decir que una droga de Nicolás Maduro o una droga de Diosdado Cabello que salió de Colombia
llegó a la mano de Diosdado, de Diosdado llega a República Dominicana y de aquí va para Estados Unidos. Lo denuncia nada más y nada menos que la DEA. Oye, pero ¿y por qué no lo agarran en el camino? Y dejan que llegue entonces a Estados Unidos. Cosas ridículas. Argumentos tan inconsistentes como esos de las drogas para acusar. ¿A quiénes acusan? A todos aquellos gobiernos que difieren de un modelo que no sirve para nada, porque realmente la democracia occidental, la pseudo-democracia occidental, señores, no ha resuelto ningún problema ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Vaya a España. Vaya a España, que España, justamente, Simón Bolívar, a machete, y Gregorio Luperón, a machete, echamos de aquí la flota más poderosa en esa época, era la flota española, después de la inglesa, y a machetazo limpio la echamos de aquí. Y fíjense cómo está España, echan los viejos a las calles, sin salud, sin educación, sin agua potable, sin vivienda. Entonces, los pueblos latinoamericanos, ¿por qué Venezuela? Porque si Chávez dijo algo trascendente, estos pueblos van de la mano. ¿Qué fue el pensamiento de Bosch? Estos pueblos van de la mano. Nadie va a impedir la unidad de los pueblos latinoamericanos. Nadie. Quisieron ponernos a pelear con Cuba. Ustedes son 50 años de bloqueo a Cuba. Nadie pudo impedir que República Dominicana y Cuba tuvieran buenas relaciones, aún sin tener representantes diplomáticos. Y usted lo sabe muy bien, doctor Jacín, usted también, sin tener. Intervención Guatemala, Allende. Maurí Bichó, una islita chiquitica de Granada. ¿Ustedes se recuerdan? La masacre. Haití, Puerto Rico. ¿Y por qué lo que decía Virtudes? Me parece muy interesante, doctor Jacín. Cuando se hace la CELAC, Confederación de Estados Latinoamericanos, en que estábamos todos, y Raúl Castro, América Latina, territorio de paz. No estaba ni Canadá ni Estados Unidos. No había un solo país de América Latina que no estuviese de acuerdo con ese ideario. Todos estábamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. Y está de acuerdo el pueblo colombiano, que lo tienen metido en una guerra de hace medio siglo. ¿Colombia quiere esa guerra? No. La quieren los mafiosos que venden droga y venden armas. Y es verdad que los cultivos no se pueden sustituir. Y es verdad que los norteamericanos no tienen tecnología para ver por dónde llega la droga. Por eso digo cosas ridículas. Una pregunta al señor embajador. Escúchame, déjame concluir esta idea. La Confederación de Estados Latinoamericanos sigue siendo un ideario indestructible en América Latina. Y digo indestructible porque estos pueblos tienen el mismo presagio histórico. ¿Cuál es la preocupación que existe con Haití? ¿Por qué no hay una preocupación del señor Pompeo, Mike Pompeo? No sé qué apellido es ese. Tal vez el abuelo me sabe explicar. ¿Por qué no hay una preocupación por Haití, señores? ¿Cuál es la preocupación que hay por la desnutrición y el hambre en Haití? Los niños descalzos, sin alimento. Cuando hubo la desgracia en Haití, ¿ustedes saben quiénes llevaron comida? De los comedores económicos dominicanos, que bien se pudo mandar para Capotillo y Guachupita, pero está muy bien que compartamos el pan con los hermanos haitianos, o con los haitianos, porque hay unos que se ofenden, te decimos hermanos haitianos. Venezuela mandó médicos, mandó alimentos. ¿Le sobra a Venezuela? Tampoco. Cuba mandó alimentos y médicos. ¿Qué mandó Estados Unidos? Soldados con M16 y M60. ¿Qué hace un soldado con un M16 y un M60 en Haití? Y Puerto Rico, y Guatemala, y Honduras. ¿Ustedes saben cuáles son los 4 países más desnutridos del hemisferio occidental? Haití, Honduras, Guatemala y República Dominicana, el 4º lugar. Pero que se pronuncie la OEA sobre el estado de desnutrición y miseria que viven esos 4 países. Y que algunas resoluciones, doctor Jacín, alguna resolución de solidaridad con Haití, con Puerto Rico, que no vaya su excelentísimo señor presidente
constitucional con menos de un 26% de los votos norteamericanos. ¿Ah? Con menos de un 26%. Pero está bien, su excelentísimo señor presidente constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, no vaya a tirarle papel higiénico al pueblo puertorriqueño, después que sacan todo lo que tenía, que lo usaron en la base de Vieques, las bases en Culebra y otras cosas. Entonces, hay unas vulgaridades y unas mentiras tan inconsistentes y vergonzosas, porque lo que hizo la República Dominicana, por eso te pedía, fue un acto vergonzoso. Todo dominicano, yo incluyo el 90% de los militantes y dirigentes del PLD y del PRD de Peña Gómez, que rechazan esa propuesta, esa moción. Con el permiso del doctor Jacín, una pregunta para el señor embajador. Comenzamos con un video en donde el presidente Maduro sugiere que República Dominicana traicionó a Venezuela, que le cogió miedo al imperialismo norteamericano, aunque usted dijo posteriormente que Venezuela respeta la posición de nuestro país. La pregunta es, ¿ustedes sienten que República Dominicana traicionó a Venezuela? Yo lo decía esta mañana en un acto con motivo de la 6ª Asamblea Nacional de la corriente del Magisterio de Educación. Corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte, como el profesor don Juan Bosch, grandes educadores de esta gran patria, como lo fue Bolívar y Chávez, y defensores de ellos, Camaño y ahora Maduro. En ese contexto, yo le puedo decir que primero yo no dije que traicionó. Y el presidente mucho menos infirió de que traicionó el gobierno el cual antecede en estos momentos República Dominicana. Sencillamente hizo una alusión a un hecho histórico, 1965. Y como tal, una de mis palabras esta mañana a un periodista fue recalcar que se respetan las decisiones desde el punto de vista bilateral y multilateral tomadas por los gobiernos dentro del concepto de autodeterminación e independencia. Porque en una relación bilateral que hay entre dos países, en este concepto del Estado Dominicano o República Dominicana como Estado receptor y Venezuela en este contexto, la República Bolivariana de Venezuela como Estado nacional, pues sencillamente siguen existiendo y seguirán en el tiempo, en la historia. No es un problema económico, político o social, es histórico. Yo siempre nombro y digo, y va más allá, más allá de Bolívar, porque tenemos que pensar en lo autóctono, cuando nuestras islas y nuestros territorios se comunicaban a través de canoa. Y es que solamente un hecho histórico resaltante, que la esencia de Bolívar nació en esta República Dominicana. Tanto es así que en Higüey hay una iglesia que tiene 505 años, San Dionisio, y fue administrada su construcción por el quinto abuelo paterno del libertador Simón Bolívar. Su cuarto abuelo se dirigió al fallecer su madre a Venezuela y ahí sale la estirpe del libertador Simón Bolívar. ¿Qué más podemos pedir que si no es que mantener nuestra historia, nuestra unión, nuestra fortaleza, nuestra integración y lo profundo que hay no solamente en el concepto de Estado, porque hay que unir el concepto Estado-Nación, y en esos dos conceptos hay un eje transversal muy importante que no podemos olvidarnos los hombres a pie y los políticos, que ese eje transversal es el pueblo, y el pueblo tiene conciencia, el pueblo tiene ideas, y por supuesto es la que le da la fortaleza a todo un proceso político en América Latina y el Caribe. Bien, yo creo que nosotros tenemos que respetar la posición de un embajador venezolano en República Dominicana, es decir, todo el mundo sabe que él no se puede gastar el lujo de hablar de todo y mucho menos de lo que uno quisiera. Quizá esa libertad la puede tener el doctor Palacio Virtudes Álvarez,
que nos pueden ayudar. Miren, República Dominicana tuvo un intento de diálogo que patrocinó el presidente dominicano. Antes hay que advertir que el canciller de la República en República Dominicana no es más que un mensajero sublime de lo que quien dirige la política exterior, que es el presidente de la República. Es decir, que pensar que Calvo Andrés Pérez y Miguel Vargas son PRDistas, eso ahí no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, yo esperaba, no sé el doctor ni Carlos, que a pesar de que las cosas no funcionaron como quería el gobierno dominicano en ese diálogo que se buscó muchísimas malquerencias de parte de un grupo y muy poco apoyo de parte del otro, tampoco apoyo que no vino la primera figura de Venezuela al diálogo, pero nosotros esperábamos que República Dominicana por lo menos se abstuviera en esa reunión. Sencillamente decir, miren, nosotros no queremos opinar absolutamente nada sobre Venezuela, ni lo peor. Pero ocurrieron dos cosas. Primero, República Dominicana asistió a esa reunión con un poquito de espinas en el pecho. En República Dominicana todo el mundo sabe que no se sintió bien como respondió Venezuela en ese diálogo. No se sintió cómoda. No quiero decir que se sintió mal, pero no creo que se haya sentido muy cómoda. Y lo otro es que hay una fotografía por ahí que, conociendo yo el librito estadounidense, posiblemente esa posición imparcial de no o votar la cambió el vicepresidente de Estados Unidos cuando agarró al canciller dominicano y hicieron una parte. Eso tiene mucho valor en los pueblos de nosotros. Es decir, que lo agarre un presidente americano antes de votar y fije una posición. No creo que el canciller dominicano, ni siquiera el gobierno dominicano, esté en unas condiciones de darle el pecho a Estados Unidos y decirle no. Creo que esas dos cosas pesaron en un sentido y en el otro. Creo yo. Embajador, quizás sobre la espina del gobierno dominicano con respecto al diálogo, quizá usted no deba siquiera hablar mucho, pero podía decir, si usted percibe eso, y segundo, si cree que esa presencia de Estados Unidos en la figura de su vice, que posiblemente sea el próximo presidente de Estados Unidos, porque posiblemente no dure mucho, si se le sigue complicando tanto la vida ahorita, por ejemplo, Pence posiblemente asumirá el cargo por cómo van las cosas. Pregunto, esas dos cosas... No le fue bien en Canadá a Trump, ¿no? Todos los días hay una cosa nueva, todos los días él se la busca, si no la tiene, él se la busca. ¿Usted cree que realmente ese vicepresidente y el resultado del diálogo pudieron haber cambiado un poquito a la República Dominicana? Sí, vamos a separar las cosas bien, ¿cómo es? Bien políticamente. Como embajador. Como embajador. Una cosa es Spencer y una cosa es República Dominicana. Spencer, y a una de las preguntas hace un momento con referente a que desconocieran la legitimidad de las elecciones en Venezuela por no ser elecciones de acuerdo a los patrones internacionales, etcétera, etcétera. Yo solamente traigo a colación que si un patrón internacional es que el que queda de segundo gana las elecciones, pues eso no, yo creo que no los queremos en América Latina y el Caribe. Y eso fue lo que vimos en las elecciones recientes, donde el presidente Donald Trump, habiendo quedado de segundo, ganó las elecciones. Bueno, por su sistema electoral. Si ese es el sistema
que ellos están hablando, pues lamentablemente, no solamente Venezuela, sino ningún país de América Latina y el Caribe tiene ese tipo de sistema. Porque es que se han dado la tarea de hablar de patrones, pero ¿qué patrones donde en un país se sacan fotocopias para poder ir con una boleta de votación a un centro? Si eso es así, imagínense, ¿no? Los países de América Latina sacando en un proceso de votación fotocopia de la boleta. Préstame la boleta para sacarle copia. O sencillamente mandar los mensajes por teléfono, por CMS. Mira, votaron por tal color 30 y por otro color 20. Cuando llega allá, resulta ser que es al contrario. O sea, si esos son los estándares, pues que nos disculpen, nosotros tenemos mecanizado totalmente el proceso. Yo creo que con más de 18 auditorías, por lo menos en lo que esta elección ocurrió, con presencia de entes internacionales y que de alguna otra forma, aún así, con todo el bloqueo económico y financiero, ahora sí hablo de estándar, las elecciones donde ganó el presidente Nicolás Maduro está por encima de todos aquellos líderes que se han dado la tarea de atacar a Venezuela, empezando por el presidente Donald Trump, Macri, Santos y todos los que lleguen. No podemos hablar del presidente de Brasil porque ese no fue a elecciones, ese lo pusieron allí por el tema que ya conocemos. Bueno, zanjando lo político con el tema de Pence. Ahora, aquí están en imágenes el porcentaje. Fíjense que con todo y el proceso dentro de lo que pudiéramos llamar el patrón electoral, que en Venezuela fueron a los centros de votación un 31,7%, de ahí para abajo no hay ninguno que se le aproxime, solamente el presidente Donald Trump, y con todo eso representó de ese padrón que ganó con 46%, y todavía el presidente Nicolás Maduro ganó con 67,8%, con un proceso dinámico, digitalizado y con un proceso tecnológico de última generación. Entonces podemos ver que cuáles son los estándares. ¿Quién le dice a uno quiénes son los estándares? ¿Ese poder del norte? No. Con referente al diálogo, y siempre el presidente Nicolás Maduro lo ha reconocido y ha mantenido la hidalguía con que el presidente Medina, de alguna u otra forma, cedió y autorizó para que se iniciara el diálogo aquí en República Dominicana con los dos actores que nos acompeten, que es el gobierno nacional venezolano y de la oposición. Señor embajador, precisamente hablando de la oposición venezolana, precisamente, hemos notado que una parte se atribuye ser el artífice de la abstención, pero usted nos muestra la cifra de que no es tal, porque está dentro del promedio de la gente que vota. Pero ha habido levantamientos, impugnaciones, es decir, no ha habido quejas hablando de fraude en las elecciones de Venezuela. Sí, hay que recordar antes de seguir con el diálogo, hay que recordar que el candidato por una parte de la oposición, que fue el candidato Henry Falcón, a media mañana se declaró fraude. Y yo creo que eso fue uno de los motivos de que aumentó mayor la abstención. Y declaró fraude sin prueba, como todo. Y aún no presenta. Cuando hablamos de lo mediático, de una mentira para tratarlo de convertirlo en una posverdad, pero como no hay elementos, no presentan elementos, no presentan pruebas, entonces es muy difícil determinar de que ese señor tenga realmente pruebas de que hubo un fraude o que se estaba gestando un fraude. El fraude han sido ellos que llamaron a la abstención, y eso fue lo que provocó más aún de que la gente a lo mejor no saliera por parte de la oposición, porque ese porcentaje pudo haber sido mayor. Sí, realmente la población que atiende a los grupos de oposición van, votan, y fíjense que el patrón, eso sí es un patrón electoral a nivel internacional, porque ahí están los Estados Unidos incluidos, y se ve que con todo y eso todavía el proceso venezolano es auténtico y seguirá siendo auténtico. Con el tema del diálogo, ya
vamos a decir los últimos 2 días del mismo. Hay que recordar, yo siempre veo con mucha tristeza cuando de alguna manera estaba la mesa y el libro y los bolígrafos puestos en escena para ir a la firma del documento. ¿Por qué? Porque se había determinado un documento para firmar tanto por el grupo del gobierno nacional, representado por las autoridades que allí se encontraban, y por el grupo de la oposición. Y esa firma estaba prevista para el 5 de febrero. Y el día 6 vino un dirigente de la oposición después de haber recibido, ya eso es más que consumado y conocido. Recibió una llamada y como siempre le dio una patada a la mesa en el sentido de no firmar el acuerdo. Okay. Un acuerdo elaborado por consenso, un consenso en donde interactuó arduamente el presidente Medina, donde actuó también como facilitador el canciller Vargas. No hay que olvidar al expresidente Zapatero, que hay que recordar una de sus declaraciones, el cual decía que se encontraba prácticamente insatisfecho por la acción de la oposición al no querer firmar el acuerdo en virtud que había sido logrado a través de las mesas de trabajo y en consenso. Entonces, ya pudiéramos decir que el valor real en cuanto a la mesa de diálogo y lo que representa y representó para ese momento el gobierno del presidente Medina, pues fue de vital importancia, porque eso también contribuyó en Venezuela en un proceso que hay que recordar que veníamos casi que de un hecho de apertura a una guerra civil, si no es por la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo a la Constitución se llamó, de acuerdo al artículo 347, 348 y 349, una Asamblea Nacional Constituyente. Algunos dicen que es para contrarrestar la Asamblea Nacional. No, pero es que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato desde el 2016. Entonces, ¿de qué pudiéramos estar hablando realmente de una confrontación entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente? Pues no existe. Y al diálogo, y con el tema de que existan, vamos a decir, una frase del doctor Jacín, espinas en el pecho, las mayores espinas que pudieron haber existido, yo creo que fue la acción lamentable por parte de la oposición al no querer firmar el acuerdo. Ahora, el canciller dominicano en su discurso en la OEA dijo algo. Es que él dice, bueno, nosotros entendíamos que una condición indispensable para lograr un acuerdo era que se pusieran en libertad los que estaban en prisión y que se habilitaran a los partidos políticos para que pudieran participar en el proceso. Algo que no se dio, dice él. Entonces, ¿cuál es la realidad en lo que tiene que ver con eso? ¿Eso fue lo que impidió que se llegara a un acuerdo efectivo entre las partes? Yo respeto las palabras del ministro Vargas. Yo sencillamente, como conocedor a lo mejor de algo. No lo quiero poner, me disculpa, no lo quiero poner como decía el doctor Jacín en una situación. Claro, no se preocupe, no se preocupe. En ese contexto yo le puedo decir a usted que el presidente Nicolás Maduro el día 7 de febrero firmó el acuerdo en cadena nacional manifestando que él sí iba a cumplir el acuerdo elaborado aquí en República Dominicana, y eso es conocido, eso no es que fue, no, fue conocido, y ahí tanto es así que ahorita, aquí dicen ahora, Sí. Ahora, en estos momentos, tengo entendido que hay 79 ciudadanos venezolanos y venezolanos, algunos de ellos dirigentes políticos que cometieron algún delito o presuntamente estaban reflejados con un delito, salieron en libertad, fueron sobreseídos a sus causas por alguna u otra cosa. Ellos se empeñan en hablar en presos políticos, pero en Venezuela lo que eran políticos presos. Nuestra constitución establece la provisión de uso de armas tóxicas, perdón, no de armas tóxicas, me disculpa la audiencia, de
de elementos tóxicos para controlar las manifestaciones pacíficas. Resulta ser que esas fueron manifestaciones violentas en donde tenemos más de 80 y pico funcionarios de las fuerzas públicas, todavía con dolencia y algunos quemados, y ya sabemos la historia. Pero cuando usted me refiere con referente al tema de que no se cumplieron, pues también hay que decir que no, como todo Estado hay un procedimiento que hay que cumplir, y lamentablemente los partidos políticos querían ir a un proceso en el cual no había sido legitimado por su propia gente. Tanto así que trataron de recoger las firmas, hicieron un ejercicio político antes de las elecciones para recoger las firmas, especialmente el partido Primero Justicia, y no fueron capaces de recoger las mismas. Entonces se les dieron toda la convalidación y todo el proceso administrativo político necesario para respaldar la norma legal establecida por el CNE, que es el principal centro y que rige el proceso electoral de nuestro país, y aunado y respaldando lo que dice la Constitución. Por lo tanto, indicar y decir de que fue que no se cumplieron elementos o que en el acuerdo no se añadieron elementos necesarios para ir al acuerdo, eso es totalmente falso, porque a la final fue un dirigente que decidió no firmar el acuerdo. Y eso hay razón de ser, y hay que recordar cuando el presidente Zapatero se dirigió a la opinión internacional, acá mismo en el centro de convenciones, saliendo de allí, en el cual manifestaba su malestar, su tristeza, por decirlo así, por no haber cumplido con la firma del acuerdo que tanto se había elaborado y tanto se había luchado acá en República Dominicana. Bien. Embajador, ya ocurrió eso. Ahora, ¿qué va a hacer Venezuela para mejorar? Aparece el canciller chileno diciéndole muchas cosas al gobierno de Venezuela, y una de las que le señala es que no quiere discutir su problema y se coloca en una posición que nosotros tenemos razón y todo el resto significa ataques que nos están haciendo. Realmente todo no ha salido bien, o todo ha salido bien y el gobierno es un incomprendido. No, porque no hay gobierno perfecto, ni hay presidente perfecto, ni hay nada. Eso es lo que hay que estar bien claro. Apartándolo del bloqueo económico, el bloqueo financiero, fíjate, yo voy a recordar algo acá. Para 1998-99 en Venezuela había el 80% de la población en pobreza. Eso no es mentira. Solo vivía uno, el día a día. Hoy en día, con todo y el problema, estamos sobre el 29-30%. Con todo y esa gran calamidad que tenemos encima, provocado, por supuesto, por el bloqueo y por la falta de insumos necesarios para la producción de alimentos y abastecer a la población. ¿Y no fue que ustedes no se prepararon para vivir de otra cosa que no fuera del petróleo? Claro, nosotros veníamos en un proceso, fíjate, desde el año 2000, hay tres planes de desarrollo que se llaman Plan de la Patria, y ahí establece de manera ordenada el proceso de desarrollo para ir a la industrialización del país y a eso que usted acaba de decir, a no seguir a la dependencia del petróleo. Autosuficiencia, pero de otra. En el agua ustedes hicieron presas, no sé en qué gobierno, pero la sequía fue que la resaltó cuando faltó. Pero Venezuela no se programó para vivir siempre del petróleo, sino que tenía presas que no tenía ningún otro país. Bueno, y fíjate que eso es hasta una vulnerabilidad, porque fíjate que en momentos como nos está ahorita aconteciendo el proceso de sequía, en periodos donde debe haber lluvia, donde deben de estar los embalses
suficientemente con la capacidad para poder, en algunos de ellos como el Guri, generar la electricidad suficiente. Hay que recordar que el Guri genera el 70% de la electricidad en el país, a pesar de tener de manera alterna algunos otros procedimientos alternativos a través de pero de son plantas. muchas cosas. Mire, embajador, no sabemos qué gobierno comenzó, pero me parece que eso comenzó en los 40 cuando... No, pero déjeme pedirle, el tema de regalar gasolina. A los venezolanos el gobierno les regala, PDVSA les regala la gasolina. Allá se llena con $1 un tanque de un carrito pequeño. Y eso ningún gobierno lo ha podido quitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un derecho de los venezolanos y de las venezolanas. Es un derecho, no hay que verlo como un regalo, porque es algo que está allí, que lo establece la Constitución, y es el soporte social de la población. Imagínense que nosotros subamos el combustible ahorita con todo el proceso. Bueno, a lo mejor se sube un bolívar y no es nada, comparativamente con lo que puede estar costando un litro de gasolina en Venezuela. Pero esa es parte, no es una regalía, ni es que se le esté dando gratis el combustible al pueblo venezolano. Es un derecho del pueblo venezolano que de alguna otra manera los gobiernos y el gobierno de la revolución ha establecido como verdad lo que establece la misma Constitución. Y en ese orden de ideas, pues, se le saca no solamente el deber ser de lo que es la producción de petróleo hacia el beneficio de la población, y hay que recordar que las divisas que también se generan con la producción de petróleo va destinado a la inversión social. Ahorita la inversión social está sobre el 74% de lo que sale en el presupuesto nacional para el 2018 hacia los sectores sociales del país. Señor, Usted habla de... Sí, señor embajador, quiero conectar con lo del petróleo. ¿Cómo le está yendo ahora a Venezuela con los precios actuales que parece están subiendo? Bueno, no, imagínate. ¿Han mejorado un poco su situación? ¿Te parece? No, imagínate que nosotros estamos sin efectivo. ¿Tú sabes lo que es un país que esté sin efectivo, sin dinero? Y no fue porque lo quemamos, no, se lo llevaron. Y se lo llevaron a un proceso de extracción de dinero. Así como nos extraen la gasolina, así como nos extraen los insumos de abastecimiento, de medicina, también nos extrajeron el dinero. Hoy aparecía en una población de Maicao, por allá en Venezuela, unos comerciantes venezolanos tirando los billetes por los aires. Claro, después de la extracción hacia Colombia de todo el dinero, pues resulta ser que ahora los están tirando como que si fuera una lluvia de billetes. Entonces eso ha generado una hiperinflación que de alguna otra manera también es un proceso que se generó primero con una creación de unas páginas que se denominaba o se denomina todavía Dollar Today, y la cual el Estado y el Banco Central establecía un valor de la divisa y Dollar Today establecía otro. Entonces los venezolanos, Dólar paralelo, como dicen. El dólar paralelo, sí, el dólar paralelo. Los industriales, los comerciantes, los privados deben cumplir con los cánones normales, no se iban con el dólar paralelo porque ahí obtenían mayores ganancias, y ahí se inicia la extracción también del efectivo, porque entonces en Colombia hacían lo propio en frontera, porque hay que recordar que en Colombia lamentablemente tienen un valor de divisa en la capital o de cambio moneda bolívar, peso colombiano, y en frontera tienen otro. Entonces en ese contexto lo que han estado desarticulando la economía venezolana. Por ello, para ahora el 4 de agosto viene otro cono monetario, viene otro proceso económico, hay la creación de una moneda digital que es el petro, la cual de alguna u otra forma tiene que ayudarnos para salir de este atolladero que tenemos con el bloqueo económico y financiero. Porque de alguna otra forma también vino Donald Trump, como siempre, ¿no? Agarra la Constitución Nacional Norteamericana, cree que es la Constitución de todos los países del mundo, entonces, basado en la Constitución Nacional Norteamericana, establecen leyes vamos a decirlo, supranacionales, las cuales también las hacen imponer a otros países. Entonces le han impuesto a sus nacionales dentro y fuera de su país que todo aquel que comercialice también con el petro será sancionado. Entonces podemos ver cómo de alguna otra manera seguimos luchando, seguimos de pie, con la cara en alto, con la frente hacia el horizonte, y seguiremos luchando.
luchando y Dios Doctor, quiera. Se habla de bloqueo de la economía venezolana, pero Venezuela mantiene intactas todavía todas sus relaciones internacionales. Sí la mantiene, Es el producto, las dificultades económicas de Venezuela son el producto de un bloqueo o es el resultado de políticas deliberadas del propio gobierno de Venezuela. Porque o sea, yo lo que pregunto es, porque no hay un clima para la inversión. Me disculpa que me sonría con el tema, pero es que ningún país puede deliberadamente buscar destruir a su pueblo. Y si lo es, bueno, estaremos hablando de una dictadura. No, mire, generalmente a los invitados se les trata bien en los programas, ni se le pone uno no te preocupes. a situaciones difíciles, pero mire, usted sabe que hay 1000 razones que nosotros tenemos, sobre todo una que pesa mucho, para querer todo el bien para Venezuela, pero a veces cuando uno se sienta y analiza la situación de Venezuela, me da la sensación que el problema es uno. ¿Cuál? Y es que el gobierno que surgió después de los adecos y de los socialcristianos se enfilaron a emular y a hacer una revolución que ya había pasado de moda en el mundo, que fue la revolución cubana. Inclusive lo que está preguntando el doctor, hasta creo a veces que quieren el bloqueo para que sea ya totalmente una copia exacta. Me da la sensación, porque le voy a decir algo, cuando uno ve eso, hay bloqueo seguro. Mire esa reunión que hubo, un vicepresidente presionando. Venezuela es enemigo del sistema. Sin embargo, los que no estaban en la reunión, por ejemplo los chinos, los europeos, ustedes esperan que, como toda persona que se está ahogando y le tiran una tabla, tiene que agarrarse de ella. Tenemos en Venezuela una tabla de salvación en manos de otra nación que no sean los países americanos. No, tenemos relaciones económicas y políticas. Y reales con los chinos, por ejemplo. Claro, con los chinos, con los rusos. No están frenados los chinos. Claro que están frenados porque tienen que pagar con divisas, que ese es el tema de las divisas. Las divisas norteamericanas. Nosotros tenemos ahorita represado, por decir algo, 1.700 millones de dólares producto de la venta de hidrocarburos. Y a los órganos financieros norteamericanos que tienen que ver con el tema, y por instrucciones de Donald Trump y de toda su camarilla, pues no han permitido de que estas divisas sean autorizadas para que bajen en la obtención. Mira, nosotros tenemos frenado cantidades y cantidades de productos en puertos porque no se han podido cancelar las cartas de crédito. ¿Por qué no tenemos el dinero en banco? Pero se apoderaron de él y no podemos hacer transferencias. Bien. Pero eso había que ponerlo en el presupuesto, señor embajador. ¿Cómo? Había que ponerlo en el presupuesto. Si ustedes están dando la batalla y desafían a Estados Unidos prácticamente, que ha tenido propuestas concretas para el caso venezolano, ustedes tenían que saber que esa medida venía. Bueno, sí, y debían estar preparados. Sí, las propuestas que ha puesto los Estados Unidos es que se vaya Maduro, que eliminemos la Constitución, que aceptemos los golpes de Estado. Todas esas son las propuestas, lamentablemente. El presidente Maduro se los ha dicho más de una oportunidad. Bueno, ellos se cansan de hablar de canal humanitario. Nosotros no estamos pidiendo ayuda humanitaria, solamente quiten el bloqueo. Ellos dicen que el bloqueo es contra Maduro, las sanciones son contra Maduro y con todos los dirigentes que acompañan en la acción de gobierno, pero resulta ser que tanto el presidente Maduro, como decimos nosotros, como dicen los administradores, es el cuentadante principal del Estado venezolano, es el que tiene que firmar, es el que tiene que organizar. Bien. Junto con el Banco Central, con el Ministerio de Planificación, de Economía, y si todos ellos están sancionados, ¿cómo pueden de otra manera gerenciar un país? No es la persona, es la institución. Y entonces los Estados Unidos, o Trump, dice y establece que es que está sancionando al presidente Nicolás Maduro. Pero nosotros no queremos terminar el programa sin que el doctor Palacio y Virtud nos diga, bueno,
nosotros no podemos cambiar la posición de Estados Unidos. Nosotros como dominicanos, ¿qué podemos hacer para ayudar a Venezuela a que pueda resolver algunos o algún problema? Virtudes. Sí, yo quiero, además de responder eso, o intentar responder. Seguro. Un comentario así al margen que ya pasó en el anterior bloque de usted sobre por qué probablemente República Dominicana votó contra Venezuela. Le dice que el gobierno tenía una espinita en el pecho porque no le funcionó. Y hay que ser justo, reconocer como loable y noble el papel que jugó República Dominicana en todo el intento por el acuerdo de paz, si es válido el término. Pero no por eso, porque eso no se logró para nosotros como Partido Comunista del Trabajo. No fue la razón por la que el gobierno dominicano votó indecorosamente en la OEA. Lo hizo respondiendo a la presión del gobierno norteamericano, no porque fracasó el diálogo en Venezuela. Lo hizo respondiendo a esa presión, e incluso por haber establecido las relaciones diplomáticas con China y haber roto con su clon norteamericano, Taiwán. En pleno derecho hizo República Dominicana eso, y bien por República Dominicana. ¿Nos conviene con China? Pues con China. ¿Rompimos con Taiwán? Bien, es un derecho que tiene República Dominicana. Aunque eso choque contra los intereses norteamericanos. Y uno se pregunta, tiene que preguntarse, ¿el gobierno dominicano ya cobró por el voto contra Venezuela con el puestecito que le dieron de caricatura en el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU? De caricatura, porque ¿qué puede resolver el Consejo de Seguridad de la ONU con el voto decisivo de República Dominicana? Esa fue parte del trueque de República Dominicana, del gobierno dominicano contra el indecoroso voto en la OEA contra Venezuela. Planteemos el tema. Y lo otro es la vergüenza internacional que uno tiene que sufrir como República Dominicana, que había mantenido hasta el momento el derecho, la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos cuando se trataban discusiones como esta en organismos multilaterales. Creo que por primera vez, si mal no recuerdo, República Dominicana prácticamente levanta la mano para abrir la puerta a favor de una posible intervención militar, que es parte del tablero norteamericano en la región, en concreto contra Venezuela. Eso, República Dominicana, casi deberíamos pedirle perdón al pueblo venezolano. Ese es uno. Lo otro, ¿qué podemos hacer los dominicanos para ayudar al pueblo venezolano? ¿O cuál debe ser la posición del país frente a Venezuela? El gobierno dominicano debería reivindicarse ante la indecorosa actitud en la OEA, escuchar el reclamo nacional de condena. No somos los izquierdistas que hemos opinado en contra de lo que el gobierno dominicano hizo, no solo somos los de la izquierda votando contra Venezuela. El gobierno pudiera volver sobre los pasos que ha caracterizado siempre a República Dominicana frente a los pueblos del Caribe y América Latina. La defensa. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que tienen graves problemas de abastecimiento, por ejemplo, en materia de canasta alimenticia. Un caso concreto, componente agropecuario de la canasta alimenticia diaria de todos los días. Si el gobierno dominicano tuviese voluntad, si tuviera voluntad política para hacerlo, y la voluntad política fundamental no fueran las importaciones para cobrar comisiones en divisa del núcleo que controla el Palacio, República Dominicana pudiera ser una vía de solución, o por lo menos de amortiguamiento de la crisis de abastecimiento que tiene el gobierno venezolano para la demanda alimentaria diaria de su pueblo. Para ponerle solo un caso, porque en el pueblo, por ejemplo, los sureños, yo que soy Vanileja, decimos, si República Dominicana decidiera resolver la deuda con Venezuela en materia del Petrocaribe, solo con habichuelas, arroz y huevo, si hubiese voluntad política. Algunos dirán que eso es una caricatura cuando se plantea como política de dos estados, pero si quisiéramos pudiéramos hacerlo. Pero como el negocio para la élite PLDista que controla no es ni siquiera la producción agropecuaria para la demanda nacional,
sino la importación. Uno dice, si no estaremos, como diría mi mamá, tirándole piedra a la luna. Porque probablemente en la lógica del PLD, de Danilo, Comité Político PLD, y esa corporación que gobierna, eso no entra en su lógica de mercado. Pero es una posibilidad. Ahora, ¿por qué si quisiera el gobierno dominicano contribuir, dándole, si es válido el término, una mano al gobierno venezolano y al pueblo de Venezuela, en lo que tiene que ver con suplir déficit de la canasta alimentaria en el componente agropecuario, por ejemplo? Doctor. Mire, me preocupa una cosa que tú señalabas, mi hermano y amigo y camarada de siempre. Como que hay que plegarse. Lo dijo Estados Unidos y tiene que ser así. Y hay que plegarse al designio histórico de los norteamericanos. Señores, no solo Venezuela, Cuba tiene 50 años de bloqueo. Cada vez que ha surgido un gobierno en América Latina, el presidente Salvador Allende, ¿qué hicieron con Salvador Allende? El intento de hacer un gobierno que responda y que represente los intereses mayoritarios de su país, ya es un sacrilegio para el imperio yanqui. Por eso decimos y seguimos repitiendo que la posición dominicana es en contravía, un contrasentido histórico. Un contrasentido histórico que un discípulo, dice él, ser un discípulo del profesor Bosch y del Partido de la Liberación Dominicana, vaya a un organismo internacional a levantar la mano en la OEA y a aplaudir una decisión de un organismo que justamente hizo lo mismo contra el profesor Juan Bosch y contra la República Dominicana, contra los intereses de la República Dominicana. Porque no se trata de que Venezuela tenga muchos o pocos problemas. ¿Qué podemos hacer con Venezuela? Muchas cosas, entre ellos dejarlo que Venezuela decida su propio destino, como Cuba, como Chile, como Colombia, como México, que lo quieren decidir. ¿Cuántas veces han estafado a López Obrador? Hay miedo en estas 2 semanas de que maten a Petro y a López Obrador. ¿Por qué? Porque son 2 candidatos con todas las potencialidades de ganar que no encajan milímetro a milímetro en la política imperial, y eso es un crimen. Entonces, la vergüenza de República Dominicana, no de Venezuela, de la República Dominicana, del comité político y del comité central del PLD. Por eso yo digo que la mayoría de los PLDistas, yo me atrevo a hablar aquí en nombre de Juan Octavio Ceballos Castillo, miembro del comité central del PLD, y de muchos otros, que es una vergüenza, porque eso fue lo que le hicieron a Bosch. Usted quiere alfabetizar, usted quiere que los niños tengan educación gratis. En Venezuela la educación es gratis, el agua potable es gratis, la salud es gratis, que tienen muchos problemas, como Cuba también. Salud, educación, alimento, vivienda, agua potable, que se pueden tomar el agua de la llave. No, eso es imposible. El embajador chileno, doctor Jacín, es verdad lo que dijo Arriaza. Señores, el agua potable en Chile, el agua está privatizada en Chile. El agua que echan los ríos, privatizada en Chile. Si usted va a tomar agua de la ducha, usted tiene que pagarla a una empresa privada, capitalista, del neoliberalismo y del capitalismo salvaje. La salud es eminentemente privatizada. La educación en Chile. Y por eso tumban a Salvador Allende, señores. Entonces, no es un problema de Venezuela. Por eso decía que, concluyo con esto, abuelo sabio. Señores, América Latina quiere paz. Es verdad que América Latina es un continente de paz y de esperanza. Tengo un estudio del profesor Gilbert Raola, psiquiatra español, profesor y amigo, doctor Jacín, abuelo sabio. El 84% de los jóvenes europeos se quieren ir de Europa.
Ustedes saben para dónde quieren irse. Para América Latina. Grecia, Chipre, Portugal, Italia, España, todos quebrados. No hay expectativa de vida, ni de desarrollo, ni de bienestar social. Bien. Entonces, abuelo, concluyo señalando, la vergüenza no es para Venezuela, es para nosotros. Es que nosotros hemos cometido un crimen histórico. Justamente ese último tema, nos piden, antes de pedir sobre todo al señor embajador, a Virtudes y al doctor Palacio, ¿cómo ve no solamente el gobierno de Venezuela? Usted no puede separarse en lo que piensa el embajador en lo personal de lo que piensa su gobierno, porque usted es el representante del gobierno. ¿Cómo ve el trato que le damos los dominicanos a los venezolanos? Si ustedes no salen en defensa de ellos, de que el que llega con menos de $500 lo devuelven, de que siendo Venezuela un país que tiene autorización o acuerdos de visitar Europa casi completa, sin visa, deciden venir aquí. ¿Cómo usted ve que hasta la ayuda familiar se le está limitando, que los venezolanos que trabajan aquí le manden a su familia allá? Es decir, ¿dónde está la falla? ¿En el gobierno dominicano, en el pueblo dominicano o en el gobierno venezolano? Había un programa en Venezuela, en la época Moza, que se llamaba La Pregunta de las 500.000 lochas. El que se ganaba el programa, te debes recordar, de doctor Oscar, no recuerdo ahorita el nombre completo. En ese contexto, fíjate, te puedo decir primero y principal que en lo particular he conseguido un pueblo dominicano muy ávido y muy hermano hacia el pueblo venezolano. Y no es aquí nada más en Santo Domingo, en todas las provincias, Me faltan todavía unas pocas provincias por visitar de las 33 que representa este estado, este país. Pero fíjate, es un proceso en el cual entra el tema migratorio. Y lamentablemente se conjugan unos elementos que eso se resuelve, es entablando acuerdos entre la parte bilateral o dentro del concepto bilateral del Estado dominicano y el Estado venezolano. El año pasado, el 3 de abril, estaba prevista una reunión para iniciar ese proceso de relacionamiento para tratar el tema migratorio, porque ahí se solucionan desde aquellos que vienen con una condición de turistas y de repente determinen que quieren quedarse, o los que quieren salir de Venezuela a cumplir vida acá en República Dominicana. Y que de hecho hemos encontrado muchos empresarios dominicanos, hasta de instituciones nacionales, en donde han empleado personal venezolano, y muy satisfactoriamente han estado agradados y están agradados por el cumplimiento de su trabajo. Y cuando vuelvo al tema migratorio, es ahí donde se establecen los elementos que se deben de dar para ayudar al pueblo venezolano y al pueblo dominicano a entender la verdadera relación de trabajo que debe existir entre estos dos países, Venezuela y República Dominicana. República Dominicana, como Venezuela, tiene un tratamiento especial de acuerdo a sus normas y sus leyes sobre lo que establece un proceso migratorio. Si viene como turista, viene con una visa de trabajo. Lo mismo ocurre cuando nosotros también damos visa de trabajo para ir a Venezuela, y unas cuantas. Bien. Entonces se cumplen los parámetros. Entendemos. Embajador, con el asunto de la migración, nosotros tuvimos en los 80 el mismo proceso, pero al revés. Miles de dominicanos
se fueron a trabajar allá. Y cuando comenzaron los problemas, pues se revirtió la situación. Pregunta, ¿cuántos venezolanos la embajada estima que han venido en diferentes condiciones de trabajo, turismo, la visa que estaba abierta? ¿Ustedes entienden que puede haber 30.000 aquí? Fíjate, ahorita se hizo un estudio apoyado por el PNUD a las instituciones dominicanas, recientemente, el lunes pasado, si no mal recuerdo, lunes o martes pasado, y ahí se estableció por palabras del Ministerio de Economía y Sí. no recuerdo el nombre del doctor, que habían 25.000 venezolanos. Ahí también se hablaron de manera general algunos temas del proceso migratorio, etcétera, etcétera. Pero yo quiero aprovechar este espacio que me estás dando para indicar lo siguiente, ¿no? Ahí se establece en ese cuadro estadístico que aproximadamente de una población de 10 millones, casi 11 millones de dominicanos, hay una representación de 856.000 migrantes o inmigrantes o de otras nacionalidades. Si eso es así, ¿qué porcentaje representan los 25.000? Es muy pequeño. Sí, pero yo le quiero decir algo. Nosotros nos sentimos muy bien con esa migración. No, pero... y sin querer estimularla, porque sabemos que a los venezolanos y al gobierno no le interesa que su gente salgan de su tierra, porque la mayoría de esa gente vuelve. Ahora, yo le quiero decir una cosa, nos aportan y nos aportan más de lo que nos perjudican. Es que nos ese es el traen, tema. óigame, hablan nuestro idioma, conocen nuestra costumbre, nos respetan y no están exigiendo absolutamente nada. Es decir, el problema de ellos, inclusive el otro día me sorprendí, porque cuando se dieron las cifras de los venezolanos que votaron, fueron muy pocos aquí. Parece que ustedes le exigían que estuvieran legales en República Dominicana. No, le exigía no. Es lo que establece la norma. Bien, de todas formas... No, antes que sigas adelante con ese tema, y cuando dije que representa un porcentaje mínimo, No, ojalá y que sea mayor. es para que se venga Ojalá que sea mayor. a República Dominicana, profesores. sino que ese es otro tema, que mediáticamente se estaba upando una xenofobia desde el año pasado. Mira, y lo digo con mucho dolor, hasta con nacionales trabajando en instituciones mediáticas, sacando reportajes casi que a diario, que si de la prostitución, que si de los robos, que si de los asaltos. Oye, no me ayudes. Si me vas a ayudar, cuando ven un venezolano en una esquina, o es esto o es lo otro. No, la realidad misma es que nosotros los venezolanos tenemos que arreglar nuestros problemas y ayudarnos. Sé que el pueblo dominicano, como lo sabemos, es un gran hacedor de esa virtud de hermandad que hay entre nuestros dos pueblos. Y haciendo una comparación, y para finalizar, y las comparaciones no son buenas muchas veces, pero por ejemplo en el caso venezolano, nosotros sí podemos hablar de a lo mejor de un pueblo que ha migrado a Venezuela. Nosotros tenemos más de 6 millones de colombianos en nuestro país, de una población de 30 millones. ¿Cuánto por ciento? 20% de la población. Muy bien, pero óigame, Andrés Bello fue un maestro de la lengua, y Colombia y Venezuela están señalados como los dos países de América que mejor hablan nuestro idioma. Así que es un aporte, que vengan cuando quieran. Todos. Carlos, vamos a tener que ser como los chinos. Naturalmente, la competencia laboral, porque usted sabe muy bien que un pobre haitiano que viene aquí no compite en un hospital con nadie. No compite en una escuela con nadie porque no hablan el idioma, no tienen ese grado, pero el venezolano sí compite laboralmente. No quiero hacer comparaciones con el pueblo haitiano. Sí, pero para que usted entienda que
Además, los medios están llenos de personas que no son periodistas, sino que tienen otros fines. No, sí, está bien. Señor embajador, hace un rato hablábamos de la ayuda que podría recibir Venezuela precisamente. Y ahora que estamos hablando de los inmigrantes, ¿no sería una ayuda válida y solicitable a las autoridades dominicanas que atendieran, que pudieran tener un régimen especial de permiso de permanencia para los venezolanos que vienen a trabajar aquí al país? Eso es política interna, eso lo decide el gobierno dominicano y él de acuerdo, y el gobierno dominicano de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus potencialidades, está en el libre disposición de establecer cualquier norma. Virtudes Álvarez, dirigente política y activista social, embajador Ali de Jesús Uzcategui, y nuestro querido amigo el doctor Secundino Palacio. Le agradecemos muchísimo su tiempo y todas las cosas que nos han hablado esta noche aquí en Horas Extras. Ojalá no sea la última participación, porque de Venezuela y de los venezolanos todavía hay mucho por hablar. Gracias. A usted. Bien, si usted viene a Santo Domingo, tiene una casa en el Hotel Rubens. Es el sitio donde usted consigue la comodidad que merece por el precio que usted puede pagar. Entre 35 y 65 dólares por habitación por noche, dependiendo de la cantidad de personas y del equipamiento que usted busque en una habitación. Esa tarifa le incluye los impuestos, la propina y el desayuno. 5 tarifas diferentes de acuerdo a lo que usted ande buscando. Hotel Rubens, 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez, 809-362-3412. Seguimos en Horas Extras por Carivisión y Revista 110.online en vivo. Muy pocas veces nosotros hacemos catarsis en el orden personal, pero yo no puedo desperdiciar la oportunidad que Dios me ofrece de disponer de un medio sin decir algunas sensaciones que uno percibe en la calle. Tú sabes que parece que hay otoños, la vida tiene etapas de otoño, y en este día han caído muchas hojas. Han muerto personas muy conocidas. No digo que han muerto más personas que normalmente, pero más conocidas sí. Pues a partir de la muerte de Teo Vera, Joseito Mateo, Primitivo Santos, Bueno Torres, fallecieron, han fallecido. Ahora el roedor. ¿Quién? Murió Aristófanes Orbáez. En la tarde de ayer, a eso de las 3 de la tarde, estuve visitando un amigo que falleció justamente 1 o 2 horas después de nosotros verlos en cuidado intensivo de la Plaza de la Salud. Y quiero decir algo, miren, quien le habla está plenamente convencido de que si hay un negocio en la República Dominicana que se pueda llamar negocio, es la salud. Porque no es el negocio de una tienda en la que una persona vende una yarda de tela y otra persona la compra. No es el negocio donde una persona que quiera un televisor va y lo compra a crédito o al contado. 2 negocios entre 2, no. Es una organización comercial en el que a costas o a costilla de una persona que se llama el enfermo, el paciente o el que busca mejorar calidad de vida, en torno a esa figura hay negocio en el médico, en la farmacia, en la ARS, en el fondo de pensiones,
en los bancos, en el laboratorio farmacéutico que investiga, en el que fabrica, en el que vende, en el laboratorio clínico que hace el hemograma, la materia fecales, los perfiles de lípidos y todas esas cosas, las imágenes, la radiografía, la tomografía, la mamografía, la panorámica, en fin, es un negocio por todas partes. Pero yo quiero confesar, haciendo una catarsis, que cuando yo entré a la Plaza de la Salud, vi una joven sentada en un escritorio o en un mueble de estos que se sientan los recepcionistas, que sobre su cabeza un letrero que decía y dice servicio al cliente. Mira, es así, Carlos, doctor, es servicio al cliente. Pero no puedo digerir y tragarme ese tema. Y es así, ¿eh? Que el paciente pasó a ser cliente, entonces. ¿Tú entiendes? Quizás, en un burdel yo hubiera visto mejor cuando llega un hombre en búsqueda de una pareja para realizar servicio al cliente. ¿Cuál te gusta? Óyeme, cuando vi eso, te digo, es así, porque eso es lo que ellos venden, servicio a un cliente. Pero, ¿por qué no pusieron un letrerito, servicio al paciente o al ciudadano o al asegurado, cualquier cosa de esa, pero no al cliente? Punto, terminé. No lo digiero. Sí. ¿Verdad? No. Espere pronto un letrero que diga gerencia de grandes consumidores. Por lo menos había que disimular un poquito. Por lo menos había que disimular un poquito. Pero lo grande es que a lo mejor lo que dice es una verdad, doctor. Pero yo lo que estoy hablando es algo personal. No, todavía quizá estoy quedado en el pasado, no sé, lo que tú quieras. Porque esto es un cliente. Esto es lo que dice la verdad. Es un cliente. Es un cliente. Un señor que vino a pagar su cuarto para que lo atendamos. Y le estamos dando servicio al cliente. Para poder seguir viviendo. Usted estuvo viendo un video de un juramento hipocrático. Sí, del juramento de los médicos. Sí. A mí eso me conmovió realmente. Sí, yo lo vi. Para recordarle a los médicos ese asunto. La Procuraduría General de la República defendió el expediente presentado en contra de 7 imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en el país tras las críticas de distintos sectores por la exclusión de 8 imputados. Yo creo que el argumento que usó el procurador fue que preferían acusar a los que tienen suficiente prueba. Ellos no han dicho que son inocentes los otros, sino que querían presentar documentos sólidos. Carlos. Sí. Hay un lugar especial en el infierno para el primer ministro canadiense Justin Trudeau por sus críticas a Estados Unidos en una conferencia de prensa posterior a la cumbre del G7 que tuvo lugar el 8 y 9 de junio en Canadá, declaró el director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, durante su intervención en el programa matutino de televisión Fox News Sunday. Al especificar que eso fue lo que hizo Justin Trudeau en el marco de dicha rueda de prensa, actuar de mala fe contra Trump y tratar de cuando iba en el avión y tratar de apuñalarlo por la espalda. ¿Qué fue lo que dijo? Dice que es un líder extranjero que se involucró en la diplomacia de mala fe con el presidente Trump y luego trató de apuñalarlo por la espalda. Eso fue que fue. Trudeau indicó que su país estaba dispuesto a trabajar con Estados Unidos para resolver disputas comerciales. Bien. Yo suscribo un 100% lo que usted dijo cuando estábamos Sí, entrevistando. el tipo no. Ese señor tiene, cuando no tiene el problema se lo busca. Sí. Él se lo busca. Doctor, las acusaciones y los hallazgos contra los 7 acusados son las siguientes. Me llama la atención que 2 de ellos le han aumentado las acusaciones. Por ejemplo, a Rondón, delito de asociación de malhechores, eso se le puso ahora, eso es de 5 a 20.
Años. Si se prueba. Soborno, lavado de activos en perjuicio del Estado. Víctor Díaz, autor de delitos de soborno, prevaricación, falsedad en escritura, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En la investigación financiera arrojó fuertes evidencias de que esta persona recibió soborno. Conrado Enrique Pitaluga, cómplice del delito de soborno y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial. Porfirio Andrés Bautista, presidente del PRM, acusado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tommy Galán Grullón, senador de San Cristóbal, acusado de ser autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Juan Roberto Rodríguez, exdiputado y exsenador, es señalado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y Jesús Antonio Vázquez Martínez, que fue incluido en esta última acusación, acusado de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre los hallazgos. Adelante. Bien, un candidato a diputado federal fue asesinado en el norte de México. Fernando Purón, aspirante a un escaño por el oficialista Partido Revolucionario Institucional, fue asesinado el viernes en la noche en Piedras Negras, fronteriza con Texas. Purón había sido alcalde de esta ciudad muy azotada por la violencia vinculada al crimen organizado, y cuando lo mataron acababa de participar en un debate electoral. Bien, doctor del Castillo, yo entendía que debíamos hacer una fiesta porque nosotros somos miembros no permanentes de la ONU por 2 años, pero oí a Virtudes Álvarez que decía que eso es una victoria pírrica. Realmente, el haber obtenido un logro sin precedente en materia política exterior que reafirma que somos parte de los países que fundaron esa organización, fue escogida este viernes como miembro no permanente del Consejo. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es bueno, porque nosotros vamos a estar participando por 2 años en el organismo donde se toman las principales decisiones de esa organización, y eso es bueno, porque vamos a estar a nivel de Grandes Ligas. Seguro. Claro. Ahora, bueno, yo creo que se es injusto con República Dominicana cuando se dice que nosotros negociamos eso. Cuando se produjo la votación en la OEA sobre el asunto de Venezuela, ya prácticamente República Dominicana tenía asegurado su lugar ahí. Y se puede, con una buena línea, con una buena dirección, aprovechar esa situación. Ah, claro que sí. Esa es otra cosa. Debemos, que ¿verdad? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, hábiles, para sacarle provecho a esa posición. Entonces tiene que haber una línea de arriba y un recurso humano capaz de llevar a cabo. Claro que sí. Además, para participar en los diferentes mecanismos que tiene el Consejo de Seguridad, para meter nuestra gente ahí. Bien. Con una agenda. Nosotros tenemos que saber qué es lo que podemos conseguir ahí. Bien, el expresidente Leonel Fernández realizó un recorrido por varios barrios de la capital y, al ser cuestionado sobre los imputados en la acusación formal de Odebrecht presentada por la Procuraduría, solo se limitó a decir: yo no soy juez, en tono jocoso. Quiero decir que lo que anda en los medios digitales acerca de un famoso listado que incluye, por cierto, al presidente Fernández, en forma inexplicable nos llega la información de quien está tratando de implicar a toda esa gente, sobre todo a la gente del gobierno, es gente de Leonel Fernández. Y yo nada más quiero decir una cosita. ¿Cómo es posible que usted viaje en un avión que esté lleno de pasajeros y que piense que si usted mata el piloto y el copiloto, a usted no le va a pasar nada? Si eso es así, los neolelistas van por mal camino. Bien, señores.
La Asociación Nacional de Dueños de Farmacias denunció lo que califica como atropello de la ARS Humano, la cual está redirigiendo la dispensación del programa de promoción y prevención de medicamentos a las cadenas de farmacias PharmaValue y Los Hidalgos. En comunicado de prensa, la entidad expresó que esta acción va en detrimento de la población y de los establecimientos afiliados, privando a los pacientes de la libertad a elegir el prestador de su conveniencia. Que están dirigiendo eso a determinadas farmacias. A determinadas farmacias, sí. Lo que debe hacer la farmacia es entender que lo ideal sería que el paciente salga con su medicina de la clínica. Desde la consulta. La diputada Jacqueline Montero insistió este viernes en que los congresistas homosexuales deben de legislar para proteger a los que comparten su misma orientación. No me parece justo ni ético que una persona homosexual emita comentarios homofóbicos. Sí, eso es una de las cosas que pasan en la semana. Quiero decir algo de eso. Ajá. Mira, en privado tenemos un amigo muy conocido y muy querido que dice, nunca pelees con homosexuales. No establezcas polémica con homosexuales, sí, porque el pleito lo pierdes. Y yo quiero decir que es una pena, nosotros que tenemos tantos años conociendo al senador Calderón, que es una persona, buen funcionario público, buen senador. Ojalá que ustedes vean el trabajo que está haciendo. Y venía este muchacho y largarle ese viaje, sobre todo lo injusto que fue, dice, la mayoría de o una gran cantidad de legisladores, pero ¿por qué él? Él lo eligió. ¿Cuál es la espina que él tiene en su corazón, ese joven? Unas declaraciones que dio Calderón. Pero se merecía todo que rompan los platos. Anda, amor. Mire, el huracán Bob se doctor, formó en el Océano Pacífico frente a las costas del estado mexicano de Michoacán, Jalisco y Colima. Sigue, Carlos. Bien, señores, República Dominicana ha obtenido logros sin precedentes en materia de política exterior que reafirman su liderazgo regional, escogida este viernes como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el 2019-2020, recibiendo el total de 184 votos válidos que emitieron los estados participantes en la elección. Miguel Vargas, canciller, agradeció el respaldo que recibió la candidatura dominicana. Permitirá al país formar parte de por primera vez de este órgano de la ONU. El presidente Danilo Medina lleva el apoyo a Vicentillo en el Ceibo, producción de cacao, plátano y ñame, en su visita 209. Bien, la Procuraduría dice que presentó 1.700 pruebas sobre la trama de Odebrecht en República Dominicana en un pliego de 518 páginas. El PRM dice que el gobierno del PLD apaña corrupción y desacredita proceso judicial de Odebrecht y señala persecución selectiva. Y Luis Miguel de Camps acusa a la Procuraduría de sacar expedientes de responsables de sobornos de Odebrecht. Percio Maldonado, presidente de la Asociación de Diarios Dominicanos, cuestiona a los políticos que rehúyen discutir límites de ejercicio del poder y aborda la corrupción y el periodismo ético. Bien, tenemos que industriales de Herrera calculan en más de 26.000 millones la corrupción administrativa en el país. Ya se había dado 30.000 millones, decir que están cerca. Sí. La Cancillería dice que hay que esperar que concluya la investigación sobre vehículos usados por hombres armados en Honduras. Asociación Nacional de Dueños de Farmacias denuncia atropello, como decíamos hace un momentito. Los precios de medicamentos en República Dominicana son los más caros de América Latina, según Citarril. Víctor Manuel Terrero dice que República Dominicana se posiciona como país líder en respuesta al VIH-Sida en América Latina y el Caribe. Cámara de Comercio de Santiago reclama puertos para una zona norte. Aníbal García Duvergé anuncia que aspirará a la presidencia. Asegura que el PRD está en cuidados intensivos, pero aún vive. ¿Y él no es del PRD? Sí.
Sí, ese es otro del avión. Dice, se está montando en un avión. Ay, cónchale. Que siga ahí. Sí. Radamés Jiménez, Bauta Rojas, Félix Bautista, Ramón Alvarado y Rafael Alberto Reyes juramentan equipo de trabajo de Leonel Fernández en La Vega. Pero Alvarado se fue con Leonel. Bien. Bien. El senador Vargas dice que a Quirino se lo inventaron para destruir la reputación de Leonel. Siguen jodiendo con eso. Se lo inventaron. Los 200 millones. Los 200 millones. Pero nadie ha salido a aclarar nada. Reinaldo Pared promete gestionar terminación del malecón de Nagua, si no lo construirá en su gobierno 2020. Mira, ese problema, ya yo averigüé, Leonel se ha inventado a Quirino, de que le trajeron a Quirino, para poder perseguir a Danilo cuando él gane la presidencia. Ok. Presidente Danilo no apoya a Leonel, que lo quiere meter preso. Sigue. Está el dibujadito eso. Reinaldo Pared promete gestionar terminación de malecón de Nagua. Amarante Baret dice que representa la renovación que demanda el PLD. Andrés Navarro garantiza derechos de las familias a información y participación en las escuelas. Fu Xingrong anuncia instalación de la Embajada República Popular China en República Dominicana. Van 40 feminicidios en el país en la primera mitad del 2018. Desconocidos incendian casa y carro del exteniente La Soga y luego disparan a la residencia de su madre. Muere hombre y otras 2 personas permanecen en hospital tras intoxicarse con un café comprado en un colmado. Juana Yamira Tavares Mercado, de 28 años, murió y resultaron heridos José Luis Durán y Viloria, de 18, y Wanda, de 33, en un tiroteo en un punto de droga de San Francisco de Macorís. Bertánida Viola Paniagua, de 50 años, es quemada viva por su exnovio, un jamaiquino, dentro de su casa en el Bronx. El médico norteamericano Christopher Irunda asegura que el cigarrillo y la juca tienen el alto riesgo para el corazón. Maduro dice que Juan Bosch nunca traicionó a los pueblos y siempre fue leal, pero no tuvo miedo de las amenazas imperialistas. El Papa desea que Cumbre de Singapur contribuya a la paz de Corea. Temer es el presidente más impopular de Brasil, con solo un 3% de aprobación. Mucho tiene. Y no parece importarle. Eso me parece todo el voto. Para lo malo que hay y las cosas malas que hay. Ascienden a 139 las víctimas de la crisis en Nicaragua. Bien, Singapur recibe a Trump y Kim entre expectación, orgullo y optimismo. Una venezolana con cáncer clama ayuda ante falta de reactivos y medicamentos en su país. La cumbre del G7 se compromete a modernizar la OMC para hacerla más justa. Donald Trump se aparta del comunicado G7 y critica al primer ministro Trudeau. Justicia de Ecuador confirma que condena al ex vicepresidente por caso Odebrecht. Investigarán a presidentes peruanos Kuczynski, García, Toledo por Odebrecht. Y Alemania acusa a Trump de destruir la confianza con sus mensajes en Twitter. Eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a decirles que nos vemos mañana a las 5 de la mañana. A las 5 estaremos aquí. Servicio al cliente.